Otros 365 días para ser más culto. Día 3, semana 34, música. El paso de Bob Dylan a la guitarra eléctrica. El cantante Bob Dylan, nacido en 1941 y cuyo nombre real es Allen Zimmerman, fue inicialmente aclamado por la crítica y obtuvo un gran éxito comercial con sus discos de música folk, un género muy popular a principios de la década de 1960. En esa época, la música folk solía interpretarse con guitarra acústica, y las letras solían tratar de asuntos políticos relevantes, como la guerra o el racismo. Los austeros himnos antibelicistas de Dylan, como Blowing in the Wind o Masters of War, están considerados de forma generalizada como obras maestras del género. Pero Dylan, cuyo primer amor musical cuando era adolescente en Minnesota había sido el rock and roll, se sentía incómodo con las rígidas convenciones de la música folk. En 1965, en la cima de su popularidad como cantante, introdujo un cambio brusco. Para espanto de los aficionados al folk, empezó a incorporar ritmos e instrumentos del rock a grabaciones como Bringing It All Back Home o Highway 61 Revisited. Los críticos lamentaron que Dylan se hubiera reinventado a sí mismo, se había electrificado. Como era un artista al que solía calificarse como la voz de su generación, debido a la intensa carga política de sus canciones, el cambio produjo un inmenso clamor en el mundo de la música. Los puristas del folk consideraban que su utilización de órganos y guitarras eléctricas era una apostasía. Después de presentar a principios de 1965, Like a Rolling Stone, uno de sus sencillos más famosos del rock, Dylan actuó en el Festival de Folk de Newport, en Rhode Island. Apareció en escena con un grupo de instrumentos eléctricos y la reacción fue inmediata. Después de interpretar 3 temas bajo un coro de abucheos, Dylan y su grupo abandonaron el escenario bruscamente. Cuando el maestro de ceremonias le instó a regresar con una guitarra acústica, Dylan cedió. Muy oportunamente, tocó It's All Over Now, Baby Blue. Cuando al año siguiente Dylan hizo una gira por Inglaterra, las reacciones fueron aún más adversas. La mayoría de sus espectáculos tenían 2 partes. En la primera, Dylan tocaba una guitarra acústica ante una multitud dócil. En la segunda, sacaba al grupo que lo acompañaba para interpretar una punzante parte eléctrica. Los miembros del público abucheaban, se burlaban o aplaudían mientras la banda pasaba revista a las canciones. En un célebre instante, un miembro del público sintetizó los sentimientos de la comunidad folk gritando «Judas». Enfurecido, Dylan le dijo a su grupo que subiera el volumen y se lanzó a realizar una estridente interpretación de Like a Rolling Stone. Otros datos de interés. 1. Hay una grabación ilegal que contiene el famoso incidente del grito de Judas y suele conocerse como The Royal Albert Hall Concert, perteneciente a los últimos espectáculos de la gira de 1966, los días 26 y 27 de mayo. La grabación se hizo en realidad en Manchester, Inglaterra, el 17 de mayo. 2. Tras la reacción negativa que percibió en 1965, Dylan no volvió al Festival de Folk de Newport hasta el año 2002. 3. Un videoclip del sencillo de rock Subterranean Homesick Blues, perteneciente al disco Bringing It All Back Home, dirigido por D.A. Payne Baker en 1965, fue uno de los primeros videos musicales que se hicieron. Gracias por ver y escuchar.